Estás en Crónicas de la Tarde, estás en el 13 y recordá que estás en cuarentena, quédate en casa. Hoy un día muy lindo, mucho sol, podés salir, respirar hondo, ver que hay una brisa casi otoñal, pero divino, y después te metés para adentro. Si tenés un balconcito o una ventana que puedas abrir, salí a mirar, respirá y entrá. Porque hay que prepararse para nuevos escenarios. Uno de ellos, que se disparó muy fuerte en las últimas horas, tiene que ver con una curiosa, extraña y maléfica casa de brujas. ¿Por qué decimos casa de brujas? Porque en algunos lugares, barrios, edificios, han comenzado a marcar gente. Empezaron por los enfermos. Fulano está enfermo o está bajo sospecha o le hicieron el examen, pero ahora van por más. Animados por el miedo o porque extraña cosa, no sé, por un doble estándar, una doble moral, esa que aplaude desde los balcones a las 9 de la noche. O sea, te aplauden de noche, pero de día te bulean y no te dejan entrar a tu propia casa. Y nos estamos refiriendo a denuncias puntuales de médicos, de paramédicos, de estudiantes de enfermería, que han comenzado a ser señalados, discriminados y estigmatizados en sus propios edificios, en sus propios consorcios, en sus propios barrios. Es horrible esto que está pasando. Pampa, ¿qué detalles tenés de estas cosas? Sobre todo que son denuncias anónimas, porque ni siquiera eso, ni siquiera es ir y decirle a la cara a la otra persona que te preocupa su actividad. Y esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Fernando, un estudiante de enfermería que además trabaja en una cadena de farmacias y se encontró con un mensaje intimidatorio. Andate del edificio porque nos vas a contagiar a todos, y un insulto que no lo vamos a repetir, pero vos lo decías, hay una doble moral, hay una bipolaridad, una doble moral. De noche te aplaudo, de día voy a buscarte para echarte de tu lugar. Y atención, porque no es el único caso. Sí, además hay una médica que vivía con su familia, que estaba atendiendo en Vicente López, que decidió alquilarse un monoambiente para no contagiar justamente a sus hijitos y a su marido, y en el propio edificio le dijeron: mirá, tené mucho cuidado, no salgas, no te queremos acá. Lo cual llama muchísimo la atención, porque son justamente los médicos los que mejor saben cómo protegerse. Son los que mejor saben cómo manejarse sin contagiar. Además, los médicos no es que andan por los pasillos, andan por los Zoom de los edificios, que les gusta estar exponiéndose. No, entran y salen. Y otra cosa, en algún lugar, los médicos, Nacho, tienen que vivir. Sin duda. Bueno, en algún lugar tienen que vivir. tenemos que recordar, Sí, Mónica. dos o tres cosas, Nacho, y ahí voy. Sí. Primero, no es que alegremente uno puede andar por los espacios comunes. Obviamente los espacios comunes están para circular, para entrar de casa, para salir de casa, para eventualmente cumplir una tarea impostergable, sacar la basura. Pero no es que te vas al Zoom, al parque común, a los espacios comunes a vivir la vida, a hacer una... No da, no es la idea. No es la idea, no es lo que está permitido. Algo muy cortito que ya sé que ahora vamos a hablar con algunos de los protagonistas. A ver, lo que decís. Primero, no es que juegan a la mancha en las zonas comunes, no es que se pueden a saltar y a bailar en un boliche. Van a su casa, a su domicilio, después de una larga jornada de trabajo. Y cortito, a ver, hace pocos días nos indignábamos por las grandes colas en las calles, diciendo: hay médicos que tardan más de 2 horas para llegar a su lugar de trabajo. Bueno, hay gente que sale a aplaudir a la noche y después los quiere echar de donde están viviendo, Mónica. Impresionante. Ya vamos a volver sobre este tema, porque quiero decirles algo. Hay que prepararse para que la cantidad de gente que tiene que salir de casa, dejar la cuarentena para ir a asistir, enfermos, sospechosos, los que están aislados, etcétera, va a aumentar. Claro. Muchos van a ser convocados a cumplir tareas para los que no están preparados o no quisieran estar preparados, y lo van a tener que hacer. Hay gente que va a tener que ir a lavar los baños en los centros de aislamiento, porque no va a haber personal especializado para esas cosas. ¿Está claro? Fernando Gaitán es estudiante de enfermería y él nos puede contar qué le pasó. Fernando, tu historia. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Sí, perfecto, Fernando. Te estamos escuchando y te estamos viendo. Estaba escuchando recién lo que hablabas y la verdad que tienen toda la razón. Uno como trabajador de lo... ¡Ay! No importa, suele pasó? suceder. Se Te rebaló cayó el celular. el celular. Sí, la vida digital. Se te cayó el celular, lo Sí. recuperaste, ya está. Sí, Ahí sí. está. No hay problema. Bueno,
estaba escuchando lo que hablaban y la verdad que nosotros como trabajadores salimos muy agotados físicamente y mentalmente y la verdad que lo que menos tenemos ganas es circular por la calle. La idea es llegar a casa y con la poca fuerza que tenés es bañarte, comer y acostarte porque mañana es otro día igual o peor porque la situación cada vez se va modificando, cada vez va... ¿Dónde va cambiando un trabajás? poco. En una farmacia de una cadena muy conocida. Hace muchos años que trabajo en la farmacia y estudiante de enfermería de segundo año para pronto recibirme. Y la verdad que no es lo que la gente cree que es. Incluso acá mismo se arma algún conflicto porque no quieren esperar las filas. Se entiende que las medidas que se toman es tanto para el cuidado propio nuestro como el cuidado del paciente. Y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Sabemos que la situación es difícil y tratamos de decir que no vengan con tipo a la farmacia, que se ha visto, que si son 2 personas que venga una. ¿Qué te una, pasó? ¿Con qué te amenazaron? Bueno, el lunes cuando salgo de mi casa para venir al laburo todos los días, me encuentro en el ascensor, en uno de los ascensores, porque el edificio tiene 2 ascensores, en uno de los edificios, me encuentro con un cartel llamativo donde una persona, obviamente dentro de su cobardía, porque no da nombre, no da quién es, nos invitaba de muy mal manera retirarnos del edificio porque tenían miedo de un contagio, porque nosotros parecemos que llevamos la peste a todos lados, que no es así, obviamente. Ahí está. Y ahí está en pantalla y dice... Sí, perdóname, lo voy a leer para completar tu información, porque está el mensaje este que te dejaron en el ascensor, está en la pantalla, dice, si sos médico, enfermero, farmacéutico o te dedicas a la salud, andate del edificio porque nos vas a contagiar HDP, ya sabemos lo que quiere decir tus vecinos. Horrible. Claro, y encima horrible. anónimo, lo que decíamos, anónimo. Quizás lo hicieron 2 o 3 y ponen tus vecinos, hablando por todo el edificio. Cobardes también. Yo nunca tuve, hace más de 10 años que vivo acá en Capital y nunca tuve un problema de esta magnitud. Obviamente que esto se va dando a medida que uno va viviendo, porque entendemos que esto es todo nuevo para todos. Las medidas que se toman es lo mejor que se puede hacer y lo que está al alcance de tanto las políticas como el servicio de salud. Y tenemos que adaptarnos a estas nuevas medidas. El tema es que me parece muy injusto, porque realmente yo salgo de la farmacia como todos mis compañeros y salimos muy angustiados al no poder abrazar a alguien, a llegar a tu casa, dejarle las zapatillas a un costado, desinfectarla, ir directo al baño a bañarte antes de estar en contacto en tu propio hogar. Y la verdad que es muy angustiante la Fernando, ¿alguien de los vecinos, alguien del edificio se comunicó con vos telefónicamente, aunque sea? ¿Vos pudiste hablar con alguien para preguntarle, che, quién fue, qué pasó? ¿Alguien de todo lo que está en el edificio se solidarizó después de que esto se conoció? No, la situación fue que yo salí muy temprano de mi casa, o sea que no sé si fui la primera persona o la segunda que lo vio. Me parece muy feo si lo haya visto otra persona y deje el cartel como si nada. Yo lo que hice es sacarlo del ascensor, lo apoyé en la mesa, en el escritorio que tiene ahí el portero, saqué la foto y digo, no, esto se tiene que hacer público para que vean la otra cara de la sociedad. ¿Y eso cuándo fue? ¿Anoche? Eso fue el lunes. Eso fue lunes a la mañana. El lunes, o sea que del lunes hasta ahora no hubo comunicación de nadie. Cuando vi el cartel lo primero que hice fue llorar, porque la verdad que fue muy... Sí. La verdad que me tocó mucho, tanto porque yo sé el esfuerzo que hacemos todos los que estamos trabajando en la salud, y la verdad que es un esfuerzo muy grande, y aunque no se pueda ver, y la verdad que es terrible. Yo tomo la foto, la subo a mis redes sociales, nunca pensé que iba a impactar tanto en la sociedad, muchos apoyos que tuve, otros comentarios de que era falso, que esto, que el otro, y ese mismo día que saqué la foto, hice la denuncia a la fiscalía, porque la verdad que es una agresión a mi persona y a otras personas que seguramente trabajan en la salud.
Ahora, Fernando, nos sirve tu historia para volver a contarle a la gente, esta gente que por ahí hace todo el show en el balcón de aplaudir, porque cuando aplaudimos no aplaudimos a los médicos, aplaudimos a los médicos, a los enfermeros, a los que limpian los hospitales, a los que llevan los insumos, a todo el mundo, a los que están transportando los alimentos, hacerle saber a toda la gente que está en su casa haciendo cuarentena y que seguramente tiene miedo, o le está pasando mal porque está encerrado, porque no tiene un mango que no le alcanza para comprar los alimentos y todo, que hay gente que además de todo eso, además de toda esa situación, sale a la calle a jugarse la vida contra el virus para atenderlos, para estar en los lugares de asistencia por si llega un enfermo, para tomar los exámenes. Es decir, sin toda esa gente que sale a la calle, no se podría sostener la cuarentena ni nada. O sea, que los que están pasando una situación heroica y merecen ser reconocidos, tienen derecho a volver a casa tranquilos y en paz. Tranquilos y en paz. Y seguramente el que sale a la calle y vuelve es el que está más sobrecargado de los protocolos de seguridad. Claro. Vos decís, llego, me saco los zapatos, me baño. Estás agotado, como todos. Sí, yo personalmente hay noches que no tengo ni fuerza ni para comer, y esto es real, porque la verdad que salís tan quemado de la cabeza, más en una farmacia, que las normativas de las obras sociales cambian, que todo cambia y vos tenés que adaptarte como de cero a todo esto, explicarle al paciente cómo se manejan ahora las nuevas normativas. Todo esto es complicado, porque es como que empezar de cero todo. Y también lo que es injusto es que me agredan a mí, porque si vos sabés que yo pertenezco a la salud, tanto como otras personas en el edificio seguramente pertenecen a la salud, vení, avísame, si tenés miedo, contactame, yo te explico cómo cuidarte. Claro. Sí, Bueno, aparte, nosotros somos para cuidarnos, cuidar al paciente, ¿no? aparte que No es que pongan, yo salgo... digo, que pongan la palabra farmacéutico, porque nadie engloba a los trabajadores de la salud con el farmacéutico. Parece como dirigido a vos directamente. Ahora, te pregunto, ¿qué hizo la Fiscalía o cómo está investigando? Porque me imagino que es difícil llegar a quien escribió esa nota. Sí, yo entiendo que es un trabajo bastante complicado de investigar, porque, a ver, yo cuando pasó todo esto, que subí, hice las cosas, yo inconscientemente agarré, hice un bollo de la nota y la tiré al tachito de basura que tiene al lado del escritorio del portero, y después le mandé un mensaje al portero que me recupere este papel, que le conté la situación que me había pasado, quedó anodado porque no lo podía creer tampoco, y me dijo, mirá, Fer, la verdad que nadie tiene derecho de pegar ningún anuncio en ningún lado, excepto la administración, para dar algún conocimiento de que se va a hacer en el edificio o cosas así. Claro, y Leo, mirá, la verdad. Perdóname, no sé si ya habías comentado fuera ¿a cuánto está más o menos la farmacia ahí donde estás vos ahora, de ese edificio? ¿Donde trabajás? No, yo vivo en Espejo y trabajo en Núñez. Ajá, o sea, es lejos. Yo tengo que hacer combinación de colectivo para llegar. Está bien. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque de ser cerca, quizás son estos mismos vecinos que tenían que ir a comprarte a vos, pero te tienen que poner en el lugar también de otros vecinos o cualquier farmacéutico, porque ellos quizás salen a comprarle remedios a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres. Fíjate que son unos caraduras y no tienen conciencia. Se necesita ser solidario en este momento. Ser solidario, y más con ustedes que están gambeteando, esquivando el virus en la calle. Es indignante, realmente es indignante. Yo igual creo que esto también es una falta de valores que se ha perdido generalmente a medida que va avanzando los días y pasando los años. Se está perdiendo mucho la parte de valores del ser humano. Es muy poca las personas que te saludan, que te dicen hola, buenas tardes, buenos días o lo que sea. Es muy poca la persona que realmente agradece. Yo no necesito tampoco que me estén sonriendo las 24 horas y yo tampoco necesariamente tengo que sonreír las 24 horas. Pero creo que uno elige una carrera, elige una profesión y es para hacer el bien, nunca es para hacer el mal. Y creo que también hay que reconocer todos los que hacen esto. Los colectiveros que siguen prestando servicios, exponen su vida, la policía, los cajeros, los supermercados, todos somos un conjunto para mejorar lo que podemos dentro de lo que está la situación. No estamos acá porque no gusta, porque mi vida también corre riesgo. Sí. Vos estás hablando de valores, ¿no? Y vamos a ser un poco duros y claros.
estos últimos días, estas 2 últimas semanas, este último mes, no en la Argentina, no en Buenos Aires, no en la provincia, no en la capital, en el mundo, hay un brusco cambio de los valores. ¿Y sabes por qué hay un brusco cambio de los valores? Porque el planeta ha cambiado para siempre, porque la humanidad se tiene que repreguntar un montón de cosas a la luz de esta pandemia. Y una de las primeras cosas que nos vamos a empezar a preguntar dentro de muy poco tiempo, porque esto recién empieza para nosotros, porque hoy se enojan con vos. E insisto, ¿qué va a pasar cuando se tengan que enojar con aquel empleado administrativo que estaba en un escritorio y que va a ser convocado a limpiar baños en los centros de aislamiento? ¿Cómo se van a enojar con los enfermeros jubilados que van a ser llamados, van a ser convocados, como ocurre con la reserva del ejército cuando hay una guerra, a atender en los hospitales y lo tienen de vecino de palier? ¿Se van a enojar con ellos, que es el que probablemente los tenga que atender si caen enfermos en un lugar, en una clínica, en un centro de aislamiento? ¿Con ellos se van a enojar? ¿A ellos van a tratar de HDP? Es una pregunta que hay que empezar a hacerse, porque esto recién empieza y hay mucha gente que hoy está viviendo la cuarentena como una tragedia, una pesadilla, que de hecho lo es para todos, a nadie le gusta estar encerrado en su casa, pero que se va a convertir en una vida mucho más pesada cuando tenga que dejar la casa para además ir a vivir una situación para la que probablemente no esté emocionalmente preparado, como atender enfermos, como dar de comer a los enfermos, a los que están aislados. La verdad es también cuando yo hice esto público y ahora se están conociendo otros casos similares y yo siempre recomiendo, denuncien, porque no merece nada, ni nadie que lo trate mal por hacer su trabajo. Es algo que no me quepa en la cabeza de poder decir, ¿por qué a mí? Si yo no agredo a nadie. Es más, trato de hacer lo mejor posible del mundo. Y también lo que hice como estudiante de enfermería y futuro profesional de enfermería es recordar en ese momento que yo estuve en la marcha junto con mis compañeros cuando decía que enfermería era administrativo. La verdad que ahora quiero ver, tal cual. Me gustaría que diga el enfermero ahora, ¿para qué vas a ir a trabajar si vos sos administrativo? Es como reconocer en serio la profesión. Eso por ahí puede llegar a es lo que pasó con los bomberos y lo que pasó con los bomberos después de los atentados, ¿no? Los bomberos que están allí. Bueno, los bomberos son héroes, pero no en la pandemia, no en el accidente, siempre lo son, porque se ocupan de cosas de las cuales no es fácil ocuparse, ni nadie quiere ocuparse, y lo hacen por muy poco dinero y lo hacen por muy poco lucimiento, ni hablar de los enfermeros. Es durísimo ser enfermero. O sea, hay que celebrar que haya gente que tenga vocación de estudiar enfermería. Son muy pocos los que tienen lo que hay que tener para ser enfermeros. La verdad que cuando yo elegí la profesión me enamoré y creo que es lo mejor que pude elegir en mi vida, porque es la escucha, de estar con el paciente, es saber lo que le pasa, o sea, te forma parte de su vida y a través de eso vos puedes dar un mejor servicio, porque no siempre se trata de medicamentos y acciones, sino también que la escucha, que hoy en día hace falta mucha escucha. O sea, hoy estamos totalmente individual y cada uno hace su vida y ni siquiera es capaz de mirar qué tiene al costado, ni tampoco qué es lo que le pasó al otro. En realidad la falta de valores se nota y mucho y es nivel mundial. Yo sé que el consumismo, el capitalismo y todo eso conlleva que cada uno quiera salvarse dentro de lo que es la vida, pero también hay otras vidas, hay historias fantásticas dentro. Me pasó haciendo las prácticas de enfermería, conocer historias increíbles, emocionantes, y todo eso se hace con la escucha, con prestar todo tu servicio, tu vocación, e incluso acá en la farmacia también, cuando atiendo pan y me encanta atender. Aparte, la verdad que los adultos necesitan. Claro. Aparte, Fernando, Mónica, hay que entender, me sumo a esto que decías, Moni, recién, hay que entender que los contagiados van a seguir. Y ya lo dijo el ministro de Salud, van a ser cada vez más los contagiados. Vamos a tener que aprender todos a quizás a pensar que el de al lado, o el del departamento de al lado, o el departamento de arriba, o quien sea, puede ser que esté infectado. Y no hay que enojarse con las personas que están enfermas, porque nadie se enferma a propósito. Y vamos a tener que aprender a convivir con eso, con que el de al lado
esté enfermo de coronavirus. Ah. Y no se va a tratar de discriminarlo o de separarlo, o de como hicieron con Fernando o con la doctora que contábamos de Vicente López, de mandarles una carta, sino de que la persona que está enferma tome los recaudos y simplemente con eso se va a solucionar. No hace falta que el otro haga nada, ni que lo discrimine, ni que le pida que no haga una cosa, ni mandarle una carta. Simplemente es aprender a convivir con Aparte, eso, porque va a pasar. va a Para suceder, algo están Pampa. las instituciones. Digo, Obviamente. aquellos con los que hay que enojarse, no nosotros, sino la justicia, son los que hicieron mal las cosas desde el vamos. Por supuesto. El que volvió a una zona de riesgo y no estuvo 14 días en cuarentena, la mujer de Chaco que entró al país y se reunió sin siquiera estar aislada. Digo, esos hay que enojarse, pero para eso está la justicia. Nosotros comprendamos, estemos Obviamente. ahí para cuando nos necesiten. A ver, yo creo que si cada uno ponemos realmente el granito de arena, Ya. creo que los argentinos somos así, cuando queremos ser solidarios realmente aparece. Lo que pasa es que por ahí el egoísmo es lo que nos va a matar a todos, porque el egoísmo de cada persona es la acción que hace que esto no esté funcionando. Porque si cada uno ponemos realmente nuestro aporte, podemos llegar a solucionar mucho más de lo que... Pero cada vez está avanzando más y claramente alguien está haciendo mal las cosas. Fernando, quédate ahí porque está en línea Jonathan. Sí. Jonathan es el esposo de una médica que tomó la decisión de, como está trabajando en un lugar de máxima exposición, en estos días alquilar un departamento al que se fue a vivir sin el resto de su familia para pasar la noche, para reponerse, para descansar, y allí está sufriendo también cosas parecidas a las que sufrís vos. Te escuchamos, Jonathan. ¿Qué tal, Mónica? Estaba escuchando lo que decía Fernando. La verdad, bastante conmovedor lo que él dijo. Yo quiero aclarar un par de cuestiones, más que nada para que se entienda el contexto. Yo soy el novio de Flor. Ella fue quien recibió la nota debajo del departamento. Me encargué de difundirla por la profunda indignación que a mí me generó. Así que, antes que nada, les agradezco la difusión. Flor es médica generalista, residente, trabaja en el sistema de salud público, como todos los médicos del país y sus propios compañeros del hospital. Ella se encuentra abocada a contener la pandemia del coronavirus, poniendo en claro riesgo su vida, y creo que en algún punto todos estamos expuestos en mayor o menor medida, desde que recibimos al delivery, desde que tocamos un picaporte, manejamos dinero, cuando vamos a hacer las compras. Por eso creo que hasta ahora la mejor vacuna que hay es el aislamiento y tomar todas las medidas de cuidado que se están difundiendo día a día en todos los medios. ¿Y Así que ustedes hacen un gran trabajo con eso. ¿Qué le pusieron, Jonathan, en la nota? ¿Qué le pusieron en la nota? La nota, la que vieron todos, básicamente, no tiene mucho sentido la nota, porque le dicen que no puede transitar los lugares comunes, que no toque picaportes. O sea, no entiendo cómo pretendían que ella ingrese al departamento. Primero, ¿no? La verdad que no tiene mucho sentido, más allá del tinte intimidatorio que tiene, más allá del daño moral. Es como una advertencia. Es como una advertencia que le hacen, que tiene que tenerse un protocolo, que está como señalada. Está señalada, y más que una advertencia, pareciera una discriminación por su calidad de médica. Amenaza. Y además por su calidad de mujer, que está viviendo sola en un departamento donde no eligió esta situación. Claramente lo hizo para cuidar a mis hijas pequeñas y a sus padres que están en grupo de riesgo. Muchos médicos se encuentran en la misma situación, donde tienen que tomar este tipo de medidas porque estamos tratando de contener entre todos una pandemia a partir de un enemigo que la verdad desconocemos, no se sabe mucho. Entonces, la verdad que los médicos, los enfermeros, todos los que trabajan en el sistema de salud, reciban este tipo de notas amenazantes, porque es una nota amenazante más que advertencia. Claro, porque la están amenazando con imputarla por delitos tipificados en el Código Penal. O sea, es una locura. Encima está muy mal asesorado el que escribió eso. Eso está en la segunda parte. Son dos líneas nada más, quiero leer. Dice, caso omiso a todas las recomendaciones que le da la carta,
se le imputarán los delitos y o omisiones en que usted recayera en virtud de lo nombrado por el capítulo 7 y concordantes del Código Penal Hay un argentino. abogado detrás. Y encima, hay un abogado, y encima la amenazan con hacerle una demanda civil además. Es una locura. Delitos Momento. Vamos a escuchar ahora un audio de la doctora, de Florencia. Sí, es un audio que nos pasó Jonathan, lo acerco acá al micrófono, Mónica, porque es reciente. A ver, ella acaba de terminar su jornada de guardia en el hospital y mandaba este mensaje. Escuchemos a la médica que los vecinos la quieren echar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia. Lamentablemente en el día de ayer, cuando entré a mi departamento, cansada del día laboral, me encontré con esto a mis pies, esta carta. Estoy igual de indignada y consternada que ustedes. Agradezco mucho al personal de salud que codo a codo trabaja conmigo, que respetamos los protocolos y las medidas de higiene y que no solo lo hacemos adentro del hospital, sino también afuera, en la calle y adentro de nuestras casas, para cuidar a nuestra familia y a quienes conviven con nosotros, dentro y fuera de nuestro hogar. Les agradezco a quienes viralizaron la carta y se solidarizaron con la situación. No me queda más que decir que ojalá que esta pandemia se acabe, que es lo único que importa, y que cada uno de nosotros sepa reflexionar en el medio de la cuarentena cómo quiere dirigirse al otro y cuánta empatía pone en sus relaciones, que creo que eso es lo más importante de todo esto. Un saludo grande y ojalá todo esto se termine pronto y podamos volver a nuestras vidas con algo aprendido, que claramente va a ser la prevención de las enfermedades, del contagio de las enfermedades. Adiós. Fíjate el gran mensaje que da Florencia, ¿no? Esta médica que recibió esta amenaza, esta intimación de sus vecinos, el liador que da. La verdad, te felicito, Jonathan, la felicito a tu mujer por el gran mensaje que da, siendo víctima de todos sus vecinos. Gracias, sí. La idea acá no es tomar acciones de venganza contra la gente, sino más que nada tomar acciones de educación a partir de esto que pasó, porque creo que acá hubo una mezcla de miedo e ignorancia, y la verdad que es un combo realmente nefasto. Sí, lo decís vos, Jonathan, el miedo y la ignorancia combinados es una bomba de tiempo. Por eso es que salimos al frente a dar mucha visibilidad a estas cosas que están pasando, no con la idea de juzgar y de esto y de lo otro, sino de frenar a tiempo estas conductas que son irracionales, que como vos bien decís están inspiradas por el miedo, por el pánico. Florencia vive en una casa en un departamento que alquiló en esta emergencia para poder proteger a los suyos, ¿es correcto? Sí, tomamos esa decisión básicamente para proteger a mis hijas chiquitas. Ellas están cumpliendo la cuarentena conmigo. Ella tampoco podía ir con sus padres porque sus padres están comprendidos dentro del grupo de riesgo. Así que entre la familia, con el apoyo de su hermana también, encontramos este monoambiente dentro del barrio. Y al día siguiente de haber entrado al departamento recibí esa nota. O sea, volver de tu trabajo, sí, no, es demencial. Encontrar eso. Yo creo que a través del mensaje tuyo, de Florencia y de Fernando, que está en contacto con nosotros, hacemos una apelación a cuidar y proteger a las personas que están saliendo a la calle a trabajar. Porque no es fácil salir a la calle a trabajar, no es que salís de paseo. Claramente, los dos dijeron algo, volvemos destruidos cada noche. Sí. Y yo lo veo en carne propia, lo veo en primera persona. Lo que también me llama mucho la atención es la doble moral que tenemos los argentinos en muchos sentidos. Eso me preocupa bastante, porque los mismos que escriben este tipo de notas o que piensan de esta manera son los mismos que a las 9 de la noche salen a aplaudir en los balcones, como salgo yo, para agradecerles no solo a los médicos, sino a todos los que están en el sistema de salud y también a todos los que están arriesgando su vida todos los días, los colectiveros, el personal de seguridad, los del delivery. Hay mucha gente que está apoyando para que esto no se vaya, perdón por la palabra, al carajo. Entonces tenemos que cuidarlos también como sociedad. No podemos tener este tipo de actos discriminatorios con un médico, con un enfermero, con un farmacéutico. Es una locura.
Hay que tener presente en este momento que el número de gente que va a salir a la calle, insisto con este concepto porque es una manera de adelantarnos, va a crecer. Porque Sí, muchos claramente. médicos y enfermeros van a tener que salir de juego y dar entrada a otros. Y muchos de los que están limpiando y trabajando en los negocios de cercanía o en los supermercados, en los cajeros, van a tener que meterse adentro, sea porque les tienen que hacer el análisis, porque se les confirma un coronavirus, por lo que sea. Cada vez más gente va a haber que convivir. ¿Qué van a hacer estos señores que ponen los mensajitos en los ascensores? Vayan pensando una dónde se buena van a vivir, pregunta, porque ¿no? van a tener que convivir, ¿no? Inclusive Mónica, perdóname que te interrumpa, pero estoy leyendo una nota del colega Joaquín Cábana, que cuenta que en el edificio ya pasó hace algunos días. Habla de Silvia, me podrás corregir Fernando si me equivoco, pero que es la dueña de ese departamento, la que le alquila el departamento a tu mujer, y contaba Jonathan, contaba que hace algunos días le alquiló también a unas personas que tenían que hacer la cuarentena, porque no lo podían hacer con la familia porque estas personas estaban enfermas. Entonces tuvieron que ir a hacerlo a ese departamento. Cuando los vecinos se enteraron, hicieron algo parecido. Se enojaron también con ellos. Sí, no sé qué pretenden con la gente que tiene que hacer cuarentena por haber estado expuesto de alguna manera, no sé si pretenden que los entierren. Lo cierto es que esta gente hizo la cuarentena, dio negativo al análisis, o sea, no eran portadores de coronavirus, hicieron la cuarentena y se fueron. Lo que había que hacer, no hay por qué enojarse con esa gente, es lo que hay que hacer. Pero, Martín, escúchenme, hay pautas para los edificios de propiedad horizontal, por ejemplo los consorcios, que ya han sido dados a través del gremio que nuclea a los encargados de los edificios, que es que se tienen que mantener limpias las áreas comunes, hay una serie de normativas de cuando uno entra a la casa, de que hay que hacer la pasada por los picaportes, etcétera, etcétera. Y ya está, porque los espacios comunes son de tránsito, no es que el virus va a pasar por abajo de la puerta y va a entrar al departamento al lado. Bueno, ahí está la desinformación también de la gente. Jonathan, ¿y vos cómo la vivís a esta? No sé, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy abogado. La verdad que lo vivo como novio de Flor, lo vivo de una manera bastante triste, por Flor y por nuestra sociedad, porque somos parte de esta sociedad. Y la verdad que estamos viendo que desde el gobierno se toman muy buenas medidas, yo creo que tomamos medidas a tiempo, con el costo que las medidas tienen, ¿no? Pero la verdad es triste ver que nuestra sociedad también a veces actúa de esta manera. Es bastante triste y preocupante. Jonathan, ¿cómo es un día hoy en medio de esta pandemia de tu novia, de Florencia? Contabas que ella está en último año de residencia en el hospital de Vicente López, que también atienden otras salitas. Contanos cómo es desde que se despierta, cuántas personas está asistiendo estos días, cómo es cuando vuelve a casa y se tiene que higienizar. Está pasando a tercero de la residencia de medicina familiar. Sí. La verdad que la semana de ella es bastante agitada. Atiende en varios lugares de Vicente López, que dicho sea de paso tiene un sistema de salud muy bueno, de provincia es uno de los mejores, la verdad hay que decirlo. Las distintas salitas están ubicadas en los barrios, con lo cual atiende gente en condiciones de mucha vulnerabilidad. Claro. Y el médico generalista atiende un grupo etario muy amplio. Con lo cual ella siempre está expuesta no solo al coronavirus, sino a un montón de otras cosas. Entonces, más que un médico, ellos saben muy bien cómo cuidarse, cómo proteger al otro, y justamente la medida que tomamos fue para proteger al resto. Sin duda. Jonathan, Fernando, quédense ahí porque vamos a seguir hablando de este tema. No nos dejen, no corten, no se desconecten. Seguimos como en una conferencia entre todos. En nuestro estudio está Graciela Moreschi, que es médico psiquiatra. Hola Graciela, ¿cómo estás? Graciela, y te está saludando Mónica. Hola, perdón Mónica, estaba recibiendo un Graciela, mensaje. ¿cómo estás? La verdad que esta situación es grave. Me hacía acordar
a una frase de Camus que dice: lo malo de la peste no es que mata cuerpos, sino que descubre almas. Y creo que frente a las emociones, la intensificación de emociones como el miedo, que no es una mala emoción, es una emoción evolutiva que nos permitió evolucionar, llegar hasta aquí, porque permite que uno sea cauto. Frente a una intensificación de esto y el no saber, aparecen situaciones terribles que ni siquiera protegen a la persona que tiene miedo, porque estas personas que discriminan a aquellos que le hacen posible la vida, porque si no estuvieran afuera, no solamente los médicos y los farmacéuticos que van a necesitar, sino el que maneja un supermercado, aquellos que están en el tránsito, estas personas hacen posible la vida. O sea, que ese miedo en exceso produce un efecto contrario, ni siquiera los va a proteger a ellos, es como los está exponiendo más. Entonces, es para trabajar, que en este momento se da mucho, esto de las emociones, donde, bueno, cómo hacen un efecto que dan toda la vuelta y en realidad exponen más que proteger lo que nosotros deseamos, ¿no? Graciela, vamos a volver a escuchar el audio de Flor, de Florencia, porque nos parece que allí está concentrado mucho el espíritu de esta cosa y ella lo expresa muy bien, ¿no? Los profesionales que vuelven cansados, no solo los profesionales de salud, de atender gente, de lidiar con el problema, de batallar, de ponerle raya al virus para no enfermarse, que vuelven a casa y se encuentran con el problema adentro de la casa. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia. Lamentablemente en el día de ayer, cuando entré a mi departamento, cansada del día laboral, me encontré con esto a mis pies, esta carta. Estoy igual de indignada y consternada que ustedes. Agradezco mucho al personal de salud que codo a codo trabaja conmigo, que respetamos los protocolos y las medidas de higiene, y que no solo lo hacemos adentro del hospital, sino también afuera, en la calle y adentro de nuestras casas, para cuidar a nuestra familia y a quienes conviven con nosotros, dentro y fuera de nuestro hogar. Les agradezco a quienes viralizaron la carta y se solidarizaron con la situación. No me queda más que decir que ojalá que esta pandemia se acabe, que es lo único que importa, y que cada uno de nosotros sepa reflexionar en el medio de la cuarentena cómo quiere dirigirse al otro y cuánta empatía pone en sus relaciones, que creo que eso es lo más importante de todo esto. Un saludo grande y ojalá todo esto se termine pronto y podamos volver a nuestras vidas con algo aprendido, que claramente va a ser la prevención de las enfermedades, del contagio de las enfermedades. Adiós. Allí está el mensaje de Florencia. Me queda, Jonathan, me paré en ese detalle, en esa frase donde ella dice que todos piensen cómo se quieren dirigir al otro, cómo se van a comunicar, cuál va a ser la empatía con el otro. Porque es un tiempo de extrema sensibilidad y creo que va a sellar muchos vínculos, muchas relaciones y mucho de lo que venga para adelante, el comportamiento que hoy uno tenga frente a esta situación. No sé, a vos como abogado, ¿qué te parece? Yo más allá de mi condición de abogado, lo analizo como persona. Coincido mucho con lo que decía la doctora también en cuanto a lo que descubre de las personas esta situación. Y el mensaje de Flor, más allá de lo conmovedor que a mí me resulta, ella, fíjense que en ningún momento está hablando de buscar venganza o tomar represalia contra estas personas, sino lo que está tratando de que quede un mensaje cuando pase toda esta situación de pandemia, que quede un mensaje, un aprendizaje y que nos pueda ayudar a ser más empáticos en nuestras relaciones. Me parece que eso es algo muy rescatable. Eso es algo que como sociedad tenemos que aprender todos, porque la verdad venimos fallando en eso. Somos muy individualistas, tenemos una sociedad muy individualista que la verdad nos preocupamos muy poco por el prójimo. Y creo que esta nota refleja mucho de eso.
Mira, ahí Fernando Gaitán, que está en Skype desde su casa, Asiente está todo. con la cabeza sintiendo lo que decís. Y vos nos decías, Fernando, que lo que sentías es lo que estaba en crisis son los valores. En estos días, ¿has sentido, por fuera de esto que vivís en tu casa, otro tipo de empatía en la farmacia o no? Sí, digamos, acá se encuentra un poco de todo en realidad. Generalmente cuando una farmacia está establecida en algún barrio, seguramente toda la gente que ha atendido, que es mucha gente, me conocen y saben que yo soy una persona muy abocada a lo que hago, ayudo en todo lo que puedo. O sea, no me quiero parecer que soy un santo ni nada, sino es que a veces hay situaciones que la gente no entiende, como el automedicamento, o sea, automedicarse, eso es terrible, y la gente no entiende que eso está mal, no porque tu vecina lo haya tomado, le funcionó y a vos creas que es lo mismo. Entonces, ahí es donde hay un choque. Por ejemplo, hace poco, cuento una situación personal, sin dar nombres ni nada, porque conozco a la persona, me dice, creo que tengo un orzuelo, ¿me das una gota? Y le digo, mirá, discúlpame, la verdad que nosotros no estamos para recomendar, nosotros no somos médicos, nosotros no, te podemos decir cómo funciona tal medicamento, cómo interactúa, todo, pero para eso están los médicos, o sea, no podemos pasar sobre ello tampoco. Y yo creo que ahí donde empezó el problema, bueno, dame una gota cualquiera. No, le digo, si vos sabés alguna marca, dentro de esa marca te puedo dar la más económica si querés, pero no te puedo recomendar yo, ni nadie te puede recomendar si no es profesional. Y ahí es donde empiezan los choques, que sos poco considerado con todo este problema que está pasando, donde cree que vaya, y bueno, y ahí empiezan los temas. Después hay gente que sí, que es muy amable, hay clientes de años, porque yo hace años que trabajo en farmacia, hay clientes de años, y saben cómo soy, y la verdad que siempre he ayudado al 100% de lo que yo puedo ayudar, incluso sin más ir lejos, me ha pasado con una atención de PAMI que me dice, ay, me faltan 20 pesos, no llego. Tome, señor, yo le doy, me lo trae otro día, no hay problema. ¿Entendés? Uno trata de hacer lo que puede. Sí. Me parece que esto es muy injusto, que después te aparezca un mensaje así, la verdad que es muy injusto, no me lo merezco yo ni nadie, porque la verdad que a mí, personalmente, me dolió mucho. Perdón, es que me emociono porque la verdad que estamos con poco afecto, eso ya no poder abrazar a alguien, no poder compartir un mate, la verdad que afecta mucho a nuestro sistema mental, y la verdad que estamos aislados individualmente, y no tener ese afecto que siempre un abrazo, un beso, un apretón, algo, porque la verdad que eso también te fortalece el alma. Y la falta de empatía, la falta de valores, la falta de educación, todo se ve, todo conlleva todo, y es lo que se ve hoy actualmente. Fernando, con tu historia y la de Florencia, y desde ya le agradecemos a Jonathan, nos ponemos de frente a una nueva etapa, ¿no?, de la pandemia, que es cuando empiecen a aparecer más casos y empiece a complicarse la situación, donde todos vamos a tener que estar mucho más serenos, más tranquilos, más relajados, lidiando con nuestros miedos, con nuestro estrés, con nuestras tensiones, porque vean ustedes, les digo a los que están en casa, la gente que está trabajando afuera, como Fernando, como Florencia, vuelven en un estado de extrema sensibilidad a su casa y merecen tener el resguardo de la casa, por lo menos la serenidad de la casa y el llamado de los amigos y de los vecinos. Gracias a los dos, gracias Jonathan por tu testimonio y gracias Fernando. Gracias a ustedes por poder hacer esto posible, y la verdad que muy agradecido porque esto se tiene que dar a conocer, no tiene que quedar como algo que pasó. Nunca pensé que esto iba a trascender tanto, pero la verdad que esto se tiene que ser conocido, porque la verdad que yo, primero que nada, soy un ser humano, como todos, y tenemos sentimientos, ¿no? No es que representamos a una farmacia o representamos a algo y no somos seres humanos y tenemos sentimientos, y solamente un poco de empatía, un poco, sé que todos estamos estresados, pero bajemos un poco la ansiedad. Bajemos un cambio. El virus nos horizontaliza. Somos todos iguales frente al virus. Gracias a los dos. Pampa, ¿qué pasó con este empresario que rompió la cuarentena 15 veces? Claro. ¿Qué está pasando con él? No la rompió 1, 2, 3, la rompió 15 veces. Y lo que pasó es que ayer hubo una audiencia de imputación. Acá tenemos las
hojas de la audiencia y hay un juez, y si te vas a enojar con alguien, enojate con este empresario que se llama Ricardo Dutra o con el juez, que te lo voy a nombrar, Nicolás Fopiani, no con estos hombres y mujeres que ponen el cuerpo y el alma para tratar de sacar esta pandemia adelante, sino con estas personas. El empresario lo detuvieron 14 veces hasta el domingo, puso 1 millón de pesos y salió en libertad y lo volvieron a detener a las 24 horas. Y ayer este juez, lo reitero, Nicolás Fopiani, esto es en Rosario, dijo que no hay delito. Ni siquiera contempló que no hizo los 14 días de cuarentena después de haber estado junto a su mujer, este empresario que venía de Estados Unidos. Se ríen en la cara, parece que el dinero todo lo compra, hasta las decisiones de la justicia, Mónica. Bueno, vamos a Martín, que mañana abren los bancos, pero atención, no es que avalancha los bancos a resolver mi tema, solo para los jubilados, ¿no? Exactamente, porque ya en el gobierno hay preocupación de lo que va a pasar mañana, porque se espera que vaya mucha gente a los bancos y ello genera preocupación por lo que puede llegar a pasar en las colas, en el contacto. Es inevitable juntar muchas personas en una cola y que no hablen entre ellos, que no haya problemas en ese sentido. Por eso es importante aclarar, los bancos estaban cerrados. Abren mañana, pero no para todo el mundo, no para todas las operaciones, solamente para algunas. ¿Qué operaciones? Aquellos jubilados y aquellos que reciben alguna asignación social que todavía no cobraron los haberes de marzo y que no tienen la tarjeta de débito para poder sacarlo por el cajero. Es decir, no tiene que ir todo el mundo, sino aquellos que o no tienen tarjeta de débito, aquellos jubilados, o que cobran asignaciones que no tienen tarjeta de débito, o que tuvieron algún problema, que perdieron la clave, que no les llegó la tarjeta a tiempo y que todavía no pudieron cobrar. Solamente esas personas en horario bancario regular, es decir, de 10 a 15, sola y exclusivamente. No vayan otras personas porque no los van a atender. Además la van a pasar mal y además van a tener riesgo de... Claro, después tienen que volver a casa y sacarse los zapatos, bañarse, todo lo demás, que ya sabemos que es una pesadilla. Exactamente. El regreso a casa se convierte. Así que bueno, eso por un lado. Las tarjetas de crédito, ¿se pagan o no se pagan, Nacho? A ver, hay una buena medida con respecto a esto. Se va a aplazar, en este sentido, el resumen de todas las tarjetas de crédito. Si tenés tu resumen que se vence del 1 de abril al 12 de abril, esperá tranquilo, podés ir pateándolo hasta el 13 de abril, lo podés cancelar ese mismo día porque es una medida que implementó el Banco Central. Y atentos, a ver, con respecto al débito automático, si vos tenés alguno de estos servicios con débito automático e incluso la misma tarjeta de tu cuenta bancaria, te recomiendo que ingreses a una sección de tu home banking que es Stop Debit para ahí poder cancelarlo. Porque algunos bancos lo van a hacer de forma automática y otros no. De todos modos, si te lo cobran, este resumen de tarjeta de crédito, vas a poder hacer el reclamo y por esta medida que implementó el Banco Central te tienen que devolver todo el dinero. Así que tranquilos, sabemos que la economía del día a día es un tema muy complicado en medio de esta pandemia, así que por lo menos esto se aplaza hasta el 13 de abril. Bueno, Pampa, te escuchamos. Vamos a hablar de lo que iba a hacer un DNU y digo lo que iba a hacer porque... se encendieron las alarmas porque suena muy fuerte escuchar que el gobierno va a obligar a las prepagas a que brinden sus servicios aún aquellos que no sean sus afiliados. Sonaba que iba a ser un DNU, pero se está hablando y seguramente lleguen a un acuerdo entre el gobierno, Ginés González García, y el presidente por parte del Estado y las empresas de medicina prepaga. ¿Para qué? Y lo voy a leer porque si no suena fuerte. Para darle un marco legal para que el gobierno centralice la compra de insumos críticos y además para disponer de camas, atención, de camas en institutos privados, en sanatorios, en clínicas. Esto es, lisa y llanamente, que vos, si no tenés obra social, pero lo necesitas, puedas atenderte en una institución privada. Es un gran paso por si la pandemia se complica, Mónica. Bueno, de este tema se está hablando ahora en el más alto nivel. Hay reuniones, se suceden las reuniones para saber concretamente en qué consiste este decreto de necesidad y urgencia y sobre todo qué va a pasar con aquellos que tienen su obra social, sea una obra social sindical, o su empresa de medicina prepaga y tienen alguna otra dolencia en el momento que estemos al pico de la pandemia. ¿Dónde van a ser atendidos? ¿Cómo van a ser atendidos? Si tenés un ACV, un infarto,
una peritonitis, alguna de esas cosas que irrumpen tu vida y que no pueden esperar. ¿Vas a disponer de tu lugar? No. Bueno, este es uno de los temas que está en debate y que pone en fricción el ámbito de la salud pública con la salud privada y que ha generado un poco de inquietud. Pero, ¿y con las cuotas de los colegios? ¿Qué va a pasar, Martín? Bueno, eso es uno de los grandes temas, ¿no? Que lo hablábamos ayer. Hay muchas personas que nos están mirando, padres, que ya recibieron la cuota del colegio y dicen, ¿qué hago? ¿La tengo que pagar? ¿No la tengo que pagar? ¿Está la economía congelada? ¿Se me complica pagarlo? Bueno, ayer decíamos, hubo una reunión importante por teleconferencia entre Nicolás Trota, el ministro de Educación, con distintos gremios y distintos sectores de los colegios privados. ¿Qué acordaron? Bueno, los colegios privados fueron inflexibles. La cuota la vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque le tenemos que pagar a los docentes. ¿En qué está trabajando el ministerio? En que se pueda generar un plan de pagos que no tenga punitorios. Es decir, que se pueda patear un poco el pago de la cuota del colegio sin que a vos te hagan una penalidad, sin que te pongan un monto que tengas que pagar extra. Y otra de las cosas que se está hablando también, pago. Exactamente, que se pueda diferir, que se pueda patear un poco para adelante y así aliviar a los padres que obviamente en muchos casos se ven los ingresos salariales reducidos. Y otro de los puntos también importantes que se está trabajando es el de sacar aquellos puntos extras que hay en la factura de los colegios que no tienen que ver estrictamente con lo curricular, que no tienen que ver estrictamente con, por ejemplo, el pago de los docentes. Algunas cosas como servicios que no se están usando tanto y demás. Esa es una buena medida, el problema es que es muy poquito esos extras que se van a sacar en relación a los grandes aumentos que hubo en las cuotas. Me daban un ejemplo, en una cuota de, por ejemplo, 15.000 pesos, hablaba con una persona ayer que me lo contaba, de 15.000 pesos de colegio, sacarle los extras son 300, 500 pesos. Es poco en relación a lo que se está hablando de la cuota en general, pero bueno, es alguna de las cosas que se están hablando con respecto a este tema. Bueno, ahí está, todos los servicios que un sector grande de la sociedad está pagando privadamente, ¿qué pasa con eso? Claro. Hay que seguirlo pagando. El pago de la cuota del colegio para muchos es una parte muy importante del presupuesto familiar. Porque la gente pone mucha pila, mucha carga en eso. Quiero que mi hijo esté contenido, esté en un lugar donde no haya problemas, donde no se interrumpa el ciclo lectivo, y ahora nos encontramos con esta novedad. Bueno, y el tratamiento psicológico por internet, para los que ven venir la angustia, la depresión, ¿qué hay, Nacho? Bueno, a ver, hubo muchos reclamos, Mónica, de personas que le suspendieron el tratamiento psicológico. A ver, las citas con los psiquiatras, con los psicólogos, dejaron de llevarse adelante, obviamente, por el aislamiento. Muchas personas las continuaron por teléfono, por videollamada, pero hay algunos sectores en donde esto no sucede y por eso desde la provincia de Buenos Aires le pidieron a las obras sociales y a las prepagas que continúen con este servicio. Lo hablábamos días atrás, son momentos de ansiedad, de nervios, de miedo. Hay personas que necesitan esta ayuda. Te quiero leer una frase de este comunicado del gobernador, Kicillof, que dijo, se necesita sostener un compromiso responsable y solidario. De no hacerse esto, se estaría tratando de una interrupción del derecho a la salud. La verdad que es importante que se continúe con cada uno de estos tratamientos. Aquí está la doctora Moreschi, sería interesante que ella opine sobre esto, pero la verdad es que queremos que se continúe con esto y ojalá que las obras sociales y las prepagas hagan lo que se le pide. Graciela, bueno, retomamos la conversación. Sí. ¿Cómo se para uno frente al miedo, el estrés, este combo de emociones que nos mete en un tsunami realmente? Sí, me parece muy importante y por eso también los tratamientos online. Esto es fundamental, que la gente pueda tener este derecho. Nosotros lo estamos haciendo por Skype o por las redes. ¿Cómo se hace con las emociones? Bueno, hay también una serie de medidas donde uno empieza como a discriminar aquello que le entra, aquello que genera más miedo, porque, por ejemplo, hay muchísima información no chequeada que genera pánico. Cuando los pensamientos se están anticipando a lo que va a venir, no pueden seleccionar, por ejemplo, qué es lo importante. Así como veíamos esta gente que de pronto echaba a alguien del cual van a necesitar, están necesitando. Cuando uno no puede seleccionar ni lo que le ingresa como información, ni siquiera la forma de cuidarse, cuando está anticipando qué va a pasar o preocupándose por cosas
que van a pasar. Y esto es importante, el miedo se descarga con la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo miedo, tengo que saber, bueno, que lo puedo llevar a una acción, por ejemplo, de protección. Tengo miedo, bueno, voy a arbitrar las medidas para poder protegerme. Cuando yo pienso a futuro, no puedo hacer una acción. Es decir, yo no puedo hacer algo y si me internan, y si no hay cama, y si... Entonces, tratar de manejar todo pensamiento que tenga que ver con un futuro que impotentiza, porque no nos lleva a una acción eficaz. Hay como etapas en el miedo. Hay una etapa que tiene que ver con este pánico, con la alarma, con la necesidad de a veces acumular. Hay gente, por ejemplo, que compró la medicación del paludismo cuando no saben que la agotaron y, entre otras cosas, es una medicación que tiene que ser dada por el médico. Claro, por receta. Porque tiene muchas asociaciones que son negativas con otras medicaciones. Graciela, entonces, esto es un pánico, es en la primera etapa donde uno hace cualquier cosa y esto es donde es negativo. Después aprendemos, que es la etapa importante y para lo cual los medios son fundamentales porque están informando. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Informar con calma, con serenidad, con justeza. No es fácil tampoco, ¿eh? No es fácil porque uno también está bajo una avalancha de información y tiene que ponderar y discriminar a cada momento. Está con nosotros el doctor Gonzalo Camargo, que es médico emergentólogo. ¿Cómo le va, Camargo? ¿Cómo está usted? ¿Cuánto ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. La cuestión... Gracias. La cuestión emocional, la cuestión de estas sensaciones colectivas cuando hay una emergencia en el curso de la situación. ¿Cuánto pesan? Bueno, pesa y bastante. Yo tengo, en este caso, por ahí dos roles importantes. Uno desde el punto de vista de manejar una sociedad científica que se encarga de capacitar y dar información hacia los médicos que trabajan en emergencia. Y por otro lado, como jefe de emergencia de un sanatorio, tengo que también trabajar con la gente que trabaja conmigo, que forma parte de mi equipo, que son desde administrativos, enfermeros, médicos, que también están pasando por temores, que también tienen que volver a sus casas, que también tienen que dejar la ropa en los lugares de trabajo y cambiarse porque tienen miedo por su familia cuando regresan a sus casas, que pueden sufrir este tipo de agresiones como sufrió esta médica en este lugar. O sea que la situación es complicada para todos. Entonces a veces cuando recibimos el aplauso a las 9 de la noche, uno dice, bueno, está bien, pero no somos héroes, somos seres humanos que vamos todos los días a trabajar, que tenemos vocación, que tenemos ganas de ayudar, que tenemos ganas de hacer cosas y por eso estamos trabajando todo el tiempo para que las cosas mejoren. Así que me parece súper importante, que me hayan invitado, que la gente conozca el servicio que hacen los médicos que trabajan en las guardias, que revaloricemos el valor de los médicos de guardia y recordar una cosa, en este momento el 70% de los médicos de guardia de la Argentina son mujeres. Entonces, o sea, es un tema importante. ¿Por qué? Porque muchas son madres, entonces también tienen miedo de llegar a sus casas y tener problemas con sus chicos y eso les genera mayor temor. A ver, vamos a pararnos ahí. Quiero ese dato destacarlo, a ver si entendí bien. El 70% de los médicos, de los profesionales de la salud que están adentro de las guardias son mujeres. Mira, Mónica, para que te des una idea, el 70% actual de la currícula de la Facultad de Medicina son mujeres. Esto, a ver, no quiero que suene peyorativo, pero tiene que ver un poco con la degradación económica que ha venido teniendo el valor del sueldo del médico en el último tiempo. Esto por un lado. Por otro lado, hace que haya más licencias, hace que mujeres madres que están trabajando, que estén al cuidado de sus hijos y por lo cual también tengan licencia por el cuidado de los chicos. O sea que los servicios de emergencia en este momento están luchando con muchos frentes. El frente del temor, el frente de la familia, el frente de muchos lugares no tener los equipamientos de protección personal adecuados y por lo que acabo de ver este tipo de agresiones que ha tenido esta amiga que yo la verdad es la primera vez que lo escucho y me genera pavor porque digo, cómo se contrapone, ¿no? Con este aplauso de las 9 de la noche y de repente este tipo de agresiones. Y ya que estás entrando en el tema de la seguridad y de las guardias,
Es importante también decirle a la gente que en épocas normales, no estoy hablando de esta emergencia de pandemia, en muchos lugares del Gran Buenos Aires las guardias médicas son verdaderas trincheras, donde se desatan situaciones de mucha violencia. Gente que viene baleada, gente que viene de cometer un delito, gente que esto, y donde ha habido situaciones de mucha tensión y que hay que estar muy atentos a que no se repitan. Sí, Porque entramos en una zona de extrema sensibilidad en las guardias. Por eso cuando decís, son mujeres, y además me estás agregando que son mujeres porque muchos varones se han retirado de esas carreras porque no les rinden económicamente, con la expectativa que suelen tener los varones de rendimiento profesional. En términos de proveedores, es alarmante lo que estás diciendo. Es alarmante, y nosotros los venimos diciendo hace bastante tiempo, y también trabajamos, como te dije, en varios frentes. Trabajamos en la capacitación de los médicos de emergencia para que estos sean revalorizados, para que sean tenidos en cuenta. Vos fíjate qué diferencia, ¿no? Desde el punto de vista. ¿Por qué son famosas las series de emergencia en Estados Unidos? Porque por el valor que les da la sociedad a los médicos de emergencia. O sea, en Estados Unidos y en muchos países del resto del mundo, emergencias es una de las especialidades más elegidas. Está entre el segundo y el tercer lugar. En la Argentina, las especialidades críticas, tanto terapia intensiva, que tanto vamos a necesitar ahora terapistas, como emergentólogos, que es el caso de nuestro, que son médicos bien formados y entrenados para atender las emergencias, son pocos, no están bien pagos y están siempre en el pie de la trinchera para recibir este tema de cosas. Entonces, fíjate qué cantidad de frentes tenemos que abordar. Justamente, ahí vamos, ¿no? Vamos a empezar a revalorizar cuáles son las profesiones que mal pagas y todo siguen siendo absolutamente esenciales para la continuidad de la vida por fuera de cualquier pandemia. Se hacen especialmente pesadas ante nuestra vista ahora, pero por fuera de cualquier pandemia. Perdóname, le quiero preguntar a Pampa y ya volvemos con estos temas. ¿Qué está pasando con la inseguridad? Se habla ya de los coronachorros. ¿Hay gente delinquiendo en la calle, robando en términos de lo que conocimos hasta aquí? Sí, Mónica, es increíble. Al principio la cuarentena era respetada, pero cada vez se hacen más laxos los controles y eso permite, por ejemplo, y vamos a ir repasando algunos detalles y algunos videos, lo que pasó en Villa Bosch, lo veías recién, un robo a mano armada a plena luz del día. Fíjate lo que pasaba. Este es el que te decía Villa Bosch. Es tremendo, Esto es una farmacia, la gente haciendo cola, esperando comprar. Se bajan los delincuentes que andan directamente en un auto, circulan rompiendo la cuarentena, armados. Ya sabemos que la policía no da abasto, que tienen controles en distintos puntos, no pueden estar en todas las esquinas y eso hace que estos delincuentes hagan de las suyas. El vecino está en riesgo porque no le queda otra que ir a comprar cuando en la calle no hay nadie. Exactamente. Hay poca gente en la ciudad, imagínense en barrios como Villa Bosch o los barrios donde hay poca gente y a la hora de la siesta menos todavía. Están desprevenidos y encima en la calle solos, obviamente son una presa fácil para los delincuentes. Esto está pasando en distintas localidades además. Y no es un problema, Mónica, solamente del conurbano, porque ahí estabas viendo el robo, por ejemplo, de un portero eléctrico que lo arrancan entero, literal, fíjate, de la pared. Una persona que parece estar en situación de calle, pero cuando uno analiza las imágenes, es una persona que está aseada, que está bien vestida. Un montaje para poder estar circulando tal vez y a la pesca de alguna víctima. En este caso se llevó al portero eléctrico entero de bronce, que sabemos que sale muy pero muy caro y se revende muy fácil en el mercado negro. Ah, mirá, se está levantando el portero eléctrico. Lo arranca, ahí está, mirá, fíjate. Una cosa increíble. Bueno, dicen que cada etapa, viste, cuando vienen este tipo de situaciones, se generan nuevas modalidades delictivas. En este momento, buena parte de la fuerza de seguridad, la policía, los gendarmes incluso, que controlan la seguridad en muchas zonas del conurbano, están abocados a la tarea de control de los peajes, de los retenes, del tema de la pandemia. Entonces se genera una posibilidad para los delincuentes, pero la verdad que ha llegado el momento de cuidarnos realmente entre todos, y no solo de los virus, no solo de los virus. Vamos a la pausa.
Estos primeros días del otoño del 2020, entrando en esta pandemia, esto que algunos llaman como un escenario de guerra, que nos remite a una guerra, no puede menos que evocarnos el ingreso a otro otoño que fue muy difícil, que es el que tuvo que ver con el otoño del 82, el otoño de Malvinas. Y hoy estamos en contacto con Adrián Cabello para que él nos cuente cómo fue su paso por Malvinas y cómo fue esa experiencia de también estar encerrado durante mucho tiempo por otras razones. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, evocando un momento que se relaciona con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Una guerra mundial, y muy bien lo explicás en cuanto a que parecería algo increíble, impensado, pero volver a revivir esta sensación de, bueno, te está tocando a todos. Queremos, a través de tu testimonio, que tuviste un momento muy especial que se parangona con esto por el encierro, nada más que por eso, testimoniar nuestro reconocimiento a todos los que pasaron por Malvinas y a todos los que quedaron en Malvinas. Así que vos escribiste una carta muy emotiva que daba cuenta de cómo en una situación de extrema vulnerabilidad de encierro como prisionero de guerra dentro de un buque inglés encontraron una manera de pararse los que estaban allí frente a una situación y poder salir adelante. Y nos gustaría que la compartas con nosotros hoy, que estás otra vez en cuarentena. Bueno, sí, realmente mi historia posguerra fue particular. Mi vida fue por otro lado, tuve muchas cosas positivas a lo largo de la vida, formé una familia y me apuntalé de este otro lado. Cada uno de los veteranos de guerra hicimos un luto individual, ¿no? Se puede decir, lo superamos como pudimos, pero yo no quería contar de mi vida andina, lo que me inspiró en estos 38 años, nunca me quise exponer, me quise contarlo, pero este momento me inspiró poner esas líneas y ordenarlas para que alguien las pueda leer y ayudarse y ayudar a los demás. La verdad es que esta inspiración me vino porque cuando acá llega a hablar de un virus, yo lo relacioné con ese momento hace tantos años, cuando nos avisan que los ingleses también ya estaban en el continente, perdón, en la isla, y realmente eso nos hizo generar una situación muy particular, que la comparo con esto de una llegada de un enemigo que pensábamos que estaba lejos, que de golpe empezamos a escuchar que estaba en Italia y ahora lo tenemos acá. Y por otro lado, la sensación de que hay que encerrar para pelearlo o para no dejarlo avanzar, también lo relacioné con ese momento histórico que a nosotros nos tocó compartir con 150 soldados, y lo expliqué en esa carta. Tenemos un pequeño problemita con el audio, Mónica. Ahí lo vamos a... Sí, yo estaba tratando de ver... lo que él contaba es la experiencia. Yo voy adelantando sobre la carta que él hizo pública, que él está contando, de quedar dentro de un buque inglés que empezó a navegar en carácter de prisioneros de guerra. Ellos habían quedado con un grupo de soldados argentinos levantando minas y recogiendo los cuerpos para enterrarlos de los soldados caídos en las últimas batallas, y van a parar a un buque. Y en ese buque quedan en unas circunstancias muy duras y en carácter de prisioneros de guerra navegando por el Atlántico. ¿Y cómo reconstruyen? No sé si ya lo podemos escuchar. Creo que ya lo tenemos de vuelta. ¿Vos me escuchás? Adrián. Yo estoy, ahí está, ahora sí. Yo estaba tratando de contarles el contenido de la carta y básicamente contarles el momento en el que estaban dentro de ese buque, navegando en condiciones muy difíciles, donde empezaron a encontrar estrategias para sobrevivir, para nuevas herramientas para seguir adelante. Me quería parar en ese momento. Bueno, mira, volviendo a este momento especialmente, nosotros ya hacíamos un tiempo, casi 3 días que estábamos encerrados en una bodega,
con un piso de hierro, con un techo muy bajo, con 2 casetas a los costados que se utilizaban como letrinas, era donde hacíamos nuestras necesidades, donde los que se descomponían iban a vomitar. O sea que en esa convivencia habíamos estado mucho tiempo. Las reacciones de cada uno eran particulares, la gente estaba prácticamente tirada en el piso, nos dividían en 3 corralitos de 50 soldados cada uno, y yo era el nexo que tenía que comunicarlo, que el soldado que los cuidaba, un inglés, un escocés, perdón, de la Guardia Galesa de ellos, comando, era el que nos cuidaba y el cual yo tenía que recibir lo que ellos necesitaban que hagamos nosotros y transmitírselo a mis compañeros. Después de tanto tiempo ya de angustia y de desconcierto, esta persona me transmite que ya no era un rumor, que ya era casi cierto, que nos iban a llevar a una isla, la isla Ascensión, muy lejos, entre África y Brasil, una base militar americana, y por tiempo indeterminado, porque Argentina no firmaba las posibilidades. Ellos estaban muy enojados porque todavía seguían sobrevolando aviones argentinos después de la guerra, y entonces habían tomado esa decisión. Y bueno, yo se lo comunico a mis compañeros, el momento es durísimo, y ya veníamos con un ánimo bastante duro y difícil de sobrellevar cada día en un encierro, sin ver la luz solar, solamente con unas lámparas, 3 lámparas en todo el lugar. Comunico esto y hubo muchas reacciones de distintos tipos, pero lo que me quedó para siempre y quise escribir es que apareció un cordobés que con su humor y con su tonada, y como cada vez que habla un cordobés parece que va a contar un chiste, se cortó una bermuda, se hizo una bermuda, se rompió su pantalón, se arrancó las mangas de la remera y hizo un chiste acerca de que se venía calor, que en esta isla hacía más de 40 grados y que bueno, íbamos a tomar sol y él ya se estaba preparando. Ahí hay, esto que nos traes a cuento nos evoca esta idea de que cada uno hace en determinadas circunstancias lo que mejor le sale, pero los que más ayudan son los que disparan para el lado del humor, de la ironía, de poder instalarse en una circunstancia de tragedia con una luz hacia adelante. Martín. Sí, no, es muy impresionante. Estaba releyendo la carta porque ya la había leído, que a partir de esa anécdota que estabas contando vos y que tanto bien les hizo, a partir de ahí es como que le cambió el ánimo a todos. Inclusive habían... contala vos, obviamente, pero habían agarrado como una media de cada uno y se habían puesto a jugar al fútbol, y eso era muy importante para ustedes. Y en este contexto en el cual estamos viviendo, donde parece que vemos un paredón y no encontramos la ventana, o donde no encontramos ningún grado de esperanza, esa anécdota me parece fundamental porque después de eso les cambió el encierro a todos ustedes. Sí, exactamente. Yo la nota le puse pelota de trapo porque en realidad lo que hicimos, yo le pedí a todos una media, que se saquen una media del pie no hábil, digamos, para armar esa pelota que en realidad no rodaba mucho, pero la hicimos como pudimos, y empezaron partidos de fútbol, para decirlo así gráficamente, porque en realidad era un campeonato de patadas, pero se dividieron grupos, aparecieron provincias, aparecieron, bueno, equipos y cosas que nos llevaron a lo lúdico, nos llevaron a algo tan sencillo como jugar con una pelota de trapo al fútbol. Y eso... Importante. Adrián, sí. Adrián, se está terminando nuestro programa. Yo te quiero agradecer que hayas escrito esta carta y que hayas aceptado estar con nosotros en este día de hoy, ¿no? A muchos este otoño que pinta tan difícil para todos nos evoca aquel otoño del 82, que a vos te permitió vivir esta historia durísima y que a tantos otros nos permitió comprender cuánto heroísmo, cuánta reserva de solidaridad hay entre los más jóvenes que les tocó poner el cuerpo dentro de la guerra. Así que, nada, gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por haber hecho público esto. Sí. Nuestro homenaje a todos los que salieron a defender la idea de que las Malvinas son argentinas en el 82.
y a todas sus familias, muchas de las cuales hoy los están extrañando todavía. Hasta mañana, chao.